Bueno, dije en un minuto. En este momento son las 8:04. Entonces vamos a iniciar a las 8:05. Le damos por mientras la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, a quienes están aquí presentes, a nuestros dos invitados especiales que son Pablo López Figueroa y Yafet Illescas. Y también a Jesús Amosurrutia, a Elisa Pérez Ortega desde Jalisco, y bueno, Jesús Amosurrutia desde Naucalpan, Estado de México, Maritza Mandujano desde Jalisco también. Y pues estamos aquí, Otilia desde Ciudad de México, yo desde Metepec, y Pablo López Figueroa desde Tabasco. Bueno, vamos a iniciar, son las 8:05, este miércoles, ya 25 de mayo de 2022. Vamos a hacer el diálogo constituyente número 54, ya más de un año de diálogos constituyentes, todos grabados en Facebook y en YouTube. Y el día de hoy, pues, es especial porque estaremos terminando la revisión del libro. No los diálogos constituyentes, porque queremos hacer un repaso de algunos puntos que fueron los más controvertidos, que serán a partir de la próxima semana. Sería la estructura del autogobierno, próximo miércoles. Después, el siguiente miércoles, será el tema de trabajo asalariado. Luego, dentro de 3 semanas, será el tema de hacienda social. Dentro de 4 semanas, será el tema de responsabilidad reproductiva. Y finalmente, el 29 de junio, tendremos el tema de despenalización de las drogas. Obviamente, esos 5 temas fueron los más controvertidos y por eso se van a reiterar. Pero el día de hoy tenemos un punto que parece como secundario, pero es todo lo contrario. Es muy importante, que son los artículos transitorios, porque representan el proceso que pretendemos que, una vez promulgada esta Constitución, hay cierto proceso que va a llevar un tiempo y que está previsto en estos artículos transitorios. Entonces, como introducción, antes de darle la palabra a nuestros dos invitados para poner a consideración de ellos estos artículos transitorios, que es el capítulo, bueno, es el punto final del libro de la Constitución, que hoy estaremos terminando de revisar en esta primera parte, y los 5 temas serán de repaso, los 5 temas más controvertidos. Entonces dicen, son 13 artículos transitorios. Pero me hace falta saludar a mi compañera de conducción, a Otilia. ¿Cómo estás, Otilia? Pues bien, bastante bien, afortunadamente. Y esperando también los aportes de nuestros invitados y también de las gentes que están aquí presentes, que se han hecho buenos aportes, que hemos avanzado mucho. Ya estamos viendo que está llegando más gente y nos está dando mucho gusto que estemos aquí todos. Pues como ves que ya estamos terminando el libro, Ya, los artículos transitorios. es el ¿Qué último. sientes de todo este año, Otilia? No, pues me parece que es un buen momento, que ha sido bastante importante estos diálogos y que hemos obtenido muchas cosas buenas para mejorar nuestra Constitución, muchas ideas nuevas y algunas cosas que a nosotros se nos pasaron a la hora de discutir. Y eso es bueno, porque va mejorando la Constitución y más gente la va considerando suya, como lo hacemos nosotros. Sí, muy bien. Pues así esperemos, y que estos diálogos sean muy vistos a través también de YouTube, y que sirvan de orientación. Son documentos para el futuro. Considero que son documentos históricos. Cada uno de estos diálogos se van a quedar para la posteridad, para la consolidación del proyecto constitucional y del cambio social. Los artículos transitorios son de los más controvertidos, es donde hay también, probablemente va a haber que hacer un repaso de ellos, a ver qué nos dicen nuestros invitados de hoy. Porque, por ejemplo, el primero dice: rechazo al capitalismo, al presidencialismo y al sistema electoral corruptor. El pueblo mexicano que suscribe esta Constitución rechaza el capitalismo, el presidencialismo y el sistema electoral que divide, polariza y corrompe, así como las instituciones que de ellos se han derivado,
y que han propiciado la concentración excesiva de la riqueza material y del poder político, y la correspondiente extensión de la pobreza y de la marginación social, que han generado al promover la pugna de intereses creados e impedir el ejercicio del poder del pueblo, que es el legítimo soberano. Se establece una nueva constitución para hacer efectiva una vida social verdaderamente democrática, que promueva el consenso, el buen vivir de todos y el despliegue de las vocaciones y talentos de cada persona. Segundo, Movimiento Popular Constituyente. Esta constitución entrará en vigor con el respaldo del movimiento popular que organice las asambleas políticas y los consejos técnicos, sectoriales y gremiales que ella establece en los niveles comunitario, municipal, estatal y nacional. El movimiento popular que respalda esta constitución puede declarar libres a determinadas comunidades, municipios, estados y al país en su conjunto, para hacerla entrar en vigor, instrumentarla y ser respetada en cada plaza tomada, desconociendo a las falsas autoridades. Pues obviamente es una rebelión pacífica, pero es una rebelión lo que estamos convocando. Tercero, el pueblo soberano hace valer esta Constitución. Se convoca al pueblo de México como soberano a los mexicanos de todas las edades y a las organizaciones alternativas a participar del movimiento popular nacional para hacer valer esta Constitución, poniendo en práctica lo que ella establece. Se convoca a todos los mexicanos a apoyar las asambleas y consejos y las acciones que estos realicen al aplicar esta Constitución en ejercicio de la soberanía popular. Cuarto, del Ejército Nacional a la Guardia Nacional. La Asamblea Política Nacional y las asambleas políticas estatales y municipales, en su ámbito respectivo, seleccionarán a elementos del anterior Ejército Nacional, que desaparecerá, y de la anterior Armada de México, que sean leales al pueblo mexicano y a su autogobierno popular, para integrarlos a la Guardia Nacional en los términos establecidos en los artículos 233 a 239 de esta Constitución, donde se habla de un 10% de elementos que se mantendrían como parte de la Guardia Nacional con salario. Sabemos que es una Guardia Nacional muy diferente a la de López Obrador, ¿no? Es una Guardia Nacional con milicias populares. Los integrantes de las anteriores Fuerzas Armadas que no ingresen a la Guardia Nacional serán debidamente indemnizados y convocados para formar empresas cooperativas de acuerdo con sus vocaciones y capacidades. Quinto, disminución progresiva de la extracción de petróleo y gas. La extracción de petróleo y gas de aguas profundas debe disminuirse gradualmente hasta eliminarse por completo en un plazo máximo de 10 años, contando a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. Ya no se extraería petróleo ni gas. Sin embargo, en el sexto artículo, parece haber una contradicción, por lo menos en los tiempos. Dice el sexto, disminuir la exportación del petróleo crudo. A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, se disminuirá gradualmente la exportación y venta de petróleo crudo de manera creciente, escalonada, hasta que se elimine por completo en un plazo no mayor de 20 años. Entonces, si en el anterior, en 10 años, ya no estamos extrayendo petróleo, ¿cómo lo vamos a seguir vendiendo hasta 20 años? El autogobierno popular construirá las refinerías necesarias para garantizar la autosuficiencia e independencia nacional en materia de hidrocarburos hasta que se sustituyan con otras fuentes de energía alternativas y limpias. Igual, si ya no vamos a vender petróleo, si ya no vamos a extraer petróleo, ¿para qué queremos refinerías, no? Por lo menos construir refinerías. Ya, ahora con lo de López Obrador podría ser suficiente con las refinerías que están planteando. En fin, así está. Séptimo, energía no contaminante. A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, en un plazo máximo de 20 años, al menos el 80% de la energía que se consume en el país deberá corresponder a fuentes no contaminantes, pero en 20 años, 80% y el otro 20% pues sería todavía con petróleo y gas, y eso no ensambla bien con los anteriores artículos. Hay que ensamblar bien estos plazos. Octavo, este es uno de los más controvertidos, cierre de la planta nuclear de Laguna Verde.
A partir de la promulgación de esta Constitución, en un plazo no mayor de 5 años deberá salir de operación la planta nuclear de la Laguna Verde. Así fue, así se aprobó. Hubo voces que pensaron que la energía nuclear podía aprovecharse, pero la mayoría del Congreso Nacional Constituyente consideró que energía nuclear no, en general no. Puede haber algunas uso de la energía nuclear para electricidad Por lo peligroso que puede ser. Y a lo y mejor a esta otros época fines ya va a estar parecidos, obsoleta controversia. esta planta, ya va a ser obsoleta. Sí, bueno, le dan 5 años después de entrada a la Constitución. Noveno, desarrollar áreas verdes urbanas, desarrollo de áreas verdes urbanas. Las ciudades y pueblos deben contar con al menos 15 metros cuadrados de suelo de áreas verdes por habitante en las que se encuentren las plantas y árboles endémicos y que produzcan más oxígeno. Al menos 70% de las áreas libres y áreas comunes deben ser permeables, que no deben tener pavimento. Todas las órdenes del autogobierno se encargarán de gestionar lo necesario para lograr esta proporción en un plazo máximo de 5 años en las ciudades con menos de 500,000 habitantes y de hasta 10 años en las ciudades mayores de 500,000 habitantes, contando a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. En las ciudades o conjuntos urbanos de más de 2 millones de habitantes, los espacios libres quedarán vedados para la urbanización y se destinarán a áreas verdes y la cota, que es la elevación de 2.300 metros sobre el nivel del mar, restringida para urbanización, es decir, más de 2.300 ya no habría urbanización. Los desarrollos urbanos deben ser autosustentables y no deben dañar los ecosistemas naturales. También está previsto que las ciudades se irán disminuyendo en población hasta quedar en menos de 2 millones de habitantes, todas las ciudades. Décimo, vivienda para todos. A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, el autogobierno popular desarrollará un programa para garantizar el derecho a la vivienda para todos que establece el artículo 139, entregando al menos el terreno para que los concesionarios habitacionales se encarguen de la construcción respectiva. Los consejos de economía equitativa municipales, con el apoyo del Consejo de Economía Equitativa Estatal correspondiente y del nacional, y con la aprobación de la Asamblea Política Municipal respectiva, indemnizarán a los anteriores, a los arrendadores expropiados de manera paulatina a través de pagos parciales en un plazo máximo de 20 años a partir de la fecha en que se realice la expropiación. 11º, transformación gradual de empresas capitalistas en empresas cooperativas. Este es el más difícil de todos. Las empresas capitalistas gradualmente pasarán a ser empresas cooperativas, incrementando el porcentaje del reparto de utilidades para que en un máximo de 35 años el 100% sea distribuido entre los integrantes de la empresa en proporción al esfuerzo, experiencia, formación y al tiempo de trabajo que destinen en un año calendario. Las utilidades deben ser el resultado de restar los costos a los ingresos anuales menos un 20% que estará destinado a la reinversión y desarrollo de la empresa. Los anteriores patronos podrán continuar laborando en la empresa y, como todos los trabajadores, recibirán la retribución equitativa de sus contribuciones, por sus contribuciones. 12º, disminución progresiva de la exportación de bienes naturales. El autogobierno popular disminuirá progresivamente hasta suprimir la exportación de bienes naturales sin que hayan sido procesados. Bueno, hay que ver obviamente toda la parte extractiva podría llegar a cero, pero también son bienes naturales las frutas y el ganado inclusive, y entonces se podría ver exportación de frutas como ahora que exportamos aguacate y limón, por ejemplo, o atún, ¿verdad? Habría que ver eso. 13º y último, disminución del IVA. A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, considerando que ahora es del 16%, el impuesto al valor agregado, el IVA, disminuirá 1% cada año hasta llegar a un 5%. Y con eso se termina el libro de la nueva Constitución, del proyecto de nueva Constitución mexicana. Bueno, vamos a iniciar entonces las consideraciones de nuestros invitados. Empezamos, como habíamos dicho, con nuestro compañero y amigo Pablo López Figueroa, coordinador general del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y le voy a pedir entonces a la compañera Otilia Valdés que le dé la palabra después de presentar su semblanza. Por favor, Otilia.
Bueno, pues nuestro compañero Pablo López Figueroa tiene como objetivo en su vida continuar con su crecimiento técnico, administrativo y humano que conlleve a cumplir sus ideales en defensa del país, exponiendo respeto a los derechos humanos y laborales. Siempre está en busca del desarrollo técnico profesional del pueblo para alcanzar una vida justa. También es defensor de la soberanía energética nacional y de los recursos naturales. Justicia para el pueblo. En cuanto a su educación, el compañero es ingeniero mecánico electricista en la Universidad Veracruzana, se tituló en 1983, tiene un diplomado en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tuvo un promedio de 9.6. Es fundador de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Ha sido secretario general del CEN, de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que se registró, tiene un registro y se registró en 2016. Es también presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del CEN de la UNT y PP desde 2020, va a quedar hasta 2023. Es coordinador también nacional, es coordinador nacional del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, también de 2020 y terminará en 2023. Adelante, Pablo, tienes la palabra. Unos 20 minutitos. Excelente, pues muchas gracias. Gracias por la semblanza, gracias por invitarme, gracias por que tenemos que dar a conocer esta constitución a todos los mexicanos. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, todos los que participamos, obviamente, y nos da gusto que llevemos más de un año y con todos los invitados que hemos pasado por aquí, hemos ido enriqueciéndola y obviamente tomando en cuenta todos los comentarios, porque de esa forma vamos a escuchar, vamos a poner aquí en la Constitución la voz del pueblo, de los que han participado y de los que a través de sus representantes nos los han hecho saber. Bueno, vamos a comenzar en los artículos transitorios, lo propuesto por nuestra Constitución. En todos documentos oficiales, en todos documentos legales, la Constitución, convenios, leyes, reglamentos, en todos hay artículos transitorios. Esto tienen un valor, le dan, perdón, un valor agregado a un artículo del documento que se trate, la Constitución o lo que estemos hablando. Es una manera de explicar más claramente lo que se expresa en un artículo de la Constitución, hablando en este caso, y para que sea más comprensible y entendible para todos y que tratar de que no queden lagunas jurídicas que luego sean precisamente lo que se utiliza para tergiversar algún mensaje que se quiera poner dentro de la Constitución. Los artículos transitorios no son permanentes, estos son prácticamente lo opuesto a una ley definitiva. Es un principio de ley permitido, pero que no tiene vamos, no es tan, ¿cómo se llama? No está tan fundamentado como el artículo que es el que precisamente promueve o provoca el transitorio. Nosotros tenemos aquí de nuestra Constitución los 13 transitorios, que dice el primero: rechazo al capitalismo, el presidencialismo y el sistema electoral corrupto. La Constitución no está hecha para perjudicar a nadie ni para perjudicar a ningún sistema. Simplemente nosotros estamos proponiendo un acto de justicia. ¿Por qué? Porque el capitalismo, a como se ha enfocado, es una manera de hacer más ricos a los ricos, explotándose a los pobres. Ni siquiera decir aprovechando la experiencia, conocimientos, habilidades que ha desarrollado la gente, sino que los explotan. Un millonario que hace un hotel, lo que contrata a los maestros de obras que tienen una habilidad desarrollada de toda su vida,
para que se lo construyan. Y les pagan un salario miserable, o sea, los explotan, porque esa habilidad que ellos ponen al servicio del millonario los hace más millonarios a ellos. Y eso no debe ser, no es humano simplemente. El hablar del presidencialismo, pues eso es algo que no se pierde ni ahorita, que habíamos tenido la esperanza de que ya iba a cambiar, ¿no? De que ya no iba a haber la decisión del presidente que mandara sobre todo. Esta era una esperanza que pudo haber en un momento dado cambiado el criterio de nosotros y decir, bueno, es que ya no hay capitalismo. Pero no es cierto. El presidencialismo, perdón, debe ser erradicado porque sigue, aún con las mentes que pueden tornarse con una intención diferente, el presidencialismo sigue prevaleciendo aquí en nuestro país. No hay ninguna decisión que pase aquí que no la autorice el presidente. No hay un candidato que no sea puesto por el presidente. Y eso podrán argumentar, ¿no? Que la democracia, pero lo que vivimos realmente los mexicanos, los ciudadanos, lo podemos exponer y lo podemos exhibir claramente, ¿sí? Cómo se llena de mayoría del partido que está en el poder de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente porque selecciona el presidente quién, y con el peso que de alguna manera adquiere, pues simple y sencillamente contagia a los mexicanos para que sea un voto promovido, ¿sí? Y esto, pues, no podría darse si no hubiera un sistema electoral a favor de lo que marca el presidencialismo. O sea, todo esto que se ha venido manejando en nuestro país y quizá en otros países, pero estamos hablando del nuestro, ¿verdad? Entonces nos manda a cambiar, a proponer un cambio donde no haya la explotación a la gente, y el hecho de que el presidencialismo y de la mano con un sistema electoral, pues también es una forma de explotación de la gente, de los mexicanos. Nosotros como Movimiento Popular Constituyente tenemos nuestro mejor esfuerzo de que la Constitución no es precisamente porque se le ocurrió a alguien al bote pronto, es derivado de las consultas que se han hecho con la gente de los pueblos, con las comunidades, con la gente de los que está viviendo lo negativo del sistema que hemos venido arrastrando de hace, no sé, 80 años. Y por eso es que nosotros decimos, el movimiento popular constituyente debe ser en todo el país y en cada estado del país, en cada municipio, en cada comunidad, para que al final el poder de decisiones esté en la gente, no esté en una sola persona. Por eso es que buscamos el apoyo de los congresos constituyentes de los estados. Y una vez que se tenga ya los congresos constituyentes de los estados, una vez que se tenga ya la validez de nuestra constitución, ¿sí? La última palabra va a ser el consejo de cada estado, va a ser el soberano mandante, el que dice, nosotros somos los que la pusimos, los que hicimos esta constitución, nosotros somos los que la tenemos que hacer valer. No necesitamos que venga alguien, que venga el presidente de la República a decir aquí en Tabasco, esto es lo que vamos a hacer porque es lo que creo más conveniente, y lo impone. Eso es por poner un ejemplo. Y el pueblo, ¿dónde quedó el criterio, la decisión? Todo lo que afecta a la entidad, ¿sí? No es porque el pueblo lo haya pedido, simple y sencillamente se lo impusieron. Entonces, no podemos nosotros seguir viviendo con la situación de que tengamos a un mandatario que sea el que decida en el país sin tomar en cuenta la situación que se provoca en los pueblos. Del artículo 4 del Ejército Nacional y la Guardia Nacional, yo no sé cuál de los temas sea más complicado, pero yo creo que todos los mexicanos lo hemos vivido. Y los que estamos de mi edad, pues yo creo que más. Porque el decir que el ejército, cuando estaba uno en la primaria, el glorioso Ejército Nacional Mexicano, donde ser soldado era
era un diplomado de honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo veíamos así, así lo teníamos conceptualizado y así se comportaban los soldados mexicanos. ¿Sí? Después viene un cambio de mentalidad, viene un sistema político que corrompe al ejército y vemos y se publica, no es que Pablo López lo esté inventando, sale ahí el general del ejército, del comandante de las Fuerzas Armadas, y todo coludido con el narcotráfico, con el crimen organizado, con las desapariciones forzadas. Dice uno, bueno, ¿y el ejército dónde quedó? O sea, ¿dónde quedó aquella lealtad a la patria? ¿Dónde quedó aquella honestidad que pregonaban y que nos decían en las escuelas? Bueno, si quitaron la materia de ética y civismo desde la primaria y secundaria, pues, ¿qué esperábamos, verdad? Que siguiéramos nosotros con esa tendencia. Entonces, hablar y luego viene un cambio de gobierno y dice, no, la Guardia Nacional como policías ¿de qué? Como policías que no sé, era la Policía Judicial Federal anteriormente y decían son los más corruptos. ¿Sí? No, es que cambiándole de nombre no les va a quitar lo corrupto. Cambiándolo de nombre es si tú cambias un producto líquido de un vaso a otro, el producto líquido va a ser el mismo. No cambiándolo de vaso es como vas a cambiar la actitud, la mentalidad o la calidad del producto que muevas. No, había que hacer un cambio diferente, no cambiarle de nombre y hacer la Guardia Nacional. Se siguen cometiendo los mismos delitos que cometía la Policía Judicial Federal. O sea, eso no. Y lo peor es que atacan al pueblo. Por eso es que sí debe haber un sistema de seguridad en el pueblo, porque la mente de los seres humanos es muy difícil de controlar y luego cualquiera podemos salirnos y cometer ilícitos, pero debe haber una autoridad comunitaria. ¿Sí? Debe haber una comunidad que tenga respeto, que tenga orden, que conozca los valores que se tiene en su comunidad, que pueda salir y decir esto es lo mejor para como si fuera un castigo para alguien. Por eso es que se necesita eliminar esos conceptos y decir, vamos a tener nuestras propias autoridades, que son las que van a ayudarnos. No podemos cambiar las fiestas en México y luego hay quienes abusamos, digo, me incluyo, no porque sea el caso, pero y decimos, y ya con unos alcoholes de más, ya nos sentimos más valientes que Superman. Y digo, se necesita, pero algo controlable, no algo que se corrompa. ¿Qué va a pasar con la gente que está ahí? Te debe de pensar como en todas las empresas. Si cierras una empresa, debes de pensar en que vas a dejar desempleados. Pero habiendo tantas necesidades en México, tanta riqueza natural, que hacer una cooperativa con la gente que se quede de ellos desempleados es una ventaja, es una ganancia. Ya todo está bien pensado en la propuesta que tenemos nosotros en este cuarto transitorio. ¿Sí? Viene lo que viene el sector energético es un poquito fuerte, contradictorio y de todo, porque lo que dice el artículo 5º, 6º y 7º y 8º. Aquí el artículo 5º trae un pequeño detalle técnico que dice la extracción del petróleo y gas de aguas profundas debe disminuirse. En México no está explotando todavía el 100% las aguas profundas. Las aguas profundas están consideradas arriba de 1000 metros de profundidad y en México aún no se explotan las aguas profundas. O sea, es el término técnico. Lo que sí, el mensaje que queremos nosotros darnos a entender es que se debe de ir disminuyendo ¿cómo se llama? Gradualmente la explotación de los hidrocarburos, del petróleo, del crudo, como técnicamente le llamamos. Y dice, se debe disminuir a tal grado que ya no se exporte. Pero eso es lo más razonable, en lo que las energías limpias llegan a tener el valor suficiente de sustituir a las energías fósiles derivadas del petróleo. Sí, no se puede dejar, no podemos dejar de depender de ellos.
Entonces tenemos las refinerías. México tiene 6 refinerías, más la refinería que se compró en Estados Unidos, más la que se está construyendo aquí en Paraíso, Tabasco. Yo vivo en Paraíso, Tabasco. ¿Sí? Con eso tenemos la autosuficiencia en el sistema de combustible, tanto en diésel, gasolina, turbocina, porque se producen aquí en México. ¿Sí? La disminución de la extracción del crudo debe ser gradual y proporcional para que quede exactamente las necesidades de las refinerías. Decimos, nosotros los mexicanos vamos a seguir construyendo refinerías. Yo creo que si se toma como balance de que las refinerías ya no se debe de construir una más, sino que se debe ir poniendo gradualmente el uso de las energías limpias para que llegue el momento en que ya estemos sin necesidad de construir una refinería más. Que se incrementó el uso de vehículos automotores, que se incrementó, sí, pero hay otros tipos de alimentos energéticos, como es la energía eléctrica. O sea, es muy difícil ahorita porque sería sustituir las gasolineras por tomas de corriente eléctrica, ¿verdad? Y no estamos preparados, no se tiene la infraestructura para hacerlo. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, se debe ir disminuyendo por el bien de todos, por el bien de la humanidad, porque los combustibles nos están ahogando. Yo soy trabajador petrolero, quizá no debía estarlo diciendo, pero precisamente lo hablo con conocimiento de causa. Por muchos sistemas de seguridad, por muchos sistemas de control de contaminantes, por mucho que se tenga avances tecnológicos, los hidrocarburos son contaminantes. Por sí solos, por su naturaleza, porque la combustión es contaminante. ¿Sí? Entonces, si hay manera de sustituir para comenzar la gasolina gradualmente para que los vehículos automotores en lugar de gasolina utilicen, entonces nos vamos a ver en el cumplimiento de que ya no es necesario construir más refinerías. ¿Por qué? Porque vamos a abastecer con la extracción del crudo en forma gradual para alimentar la demanda que se tiene en las plantas de refinería. No todas son de la misma capacidad, pero entre todas les aseguro que tenemos lo suficiente para que en México no se importe ni un litro de gasolina, ni un litro de combustibles, para decirlo más abiertamente. O sea, pero sí es algo que debe ser gradual y de una manera como una balanza. No puedes inclinarla tanto porque se te sale un lado o ni para el otro porque se te pierde. Entonces tiene que ir con un equilibrio tal que nos permita el crecimiento estratégico de disminuir la extracción de crudo e incrementar el uso de las materias limpias. Y hablar de Laguna Verde, bueno, quizás no está 3 minutos. Sí, quizá no está dentro de mi currículum, pero cuando yo estaba estudiando, se estaba construyendo la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Y fui uno de los que como estudiante, no como profesionista, me fui y acerqué y me dieron un empleo. Pude ver las bases, cómo se construyaban, los cimientos, vamos. Y ahorita es uno como subirse a un avión. Dicen, ¿qué es más peligroso, subirse a un auto para que te suceda un accidente o un avión? Es más peligroso, los accidentes carreteros están a la orden del día y un accidente aéreo es muy difícil, nada más que cuando ustedes son fatales, ¿verdad? Es lo mismo con la Laguna Verde. Bueno, creo que para que haya más oportunidad, lo dejo aquí en el artículo 8 y si hay oportunidad, continuamos. Muchas gracias, mi primera intervención. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Pues sí, una de las cosas que veo es que los plazos que nos pusimos en lo de la disminución de hidrocarburos habría que quizás dejarlos un poco más abiertos, aunque le pusimos 10 años, 20 años, ¿no? Y puede ser, ¿no? Pero habría que ir midiendo también lo de las energías limpias, ¿verdad? Habría que tenerlo más estratégicamente planeado.
Y bueno, está prevista una policía comunitaria, una policía profesional, pero el ejército cuesta demasiado dinero y no tenemos problemas de intervención extranjera desde hace más de 100 años. No ha habido movimientos de defensa nacional importantes desde hace más de 100 años. Entonces, es un ejército que nos cuesta más de 100, entre las dos Fuerzas Armadas y Ejército, las Fuerzas Armadas nos cuestan más de 120,000 millones de pesos al año. Entonces, es una sangría estar manteniendo esa infraestructura para algo que no es. Y ahí tenemos a Costa Rica, que hace más de 50, más de 60 años que vive sin ejército. Y nosotros no necesitamos ejército, y sobre todo si, como está previsto, hay milicias populares que la Guardia Nacional prepare para el caso remoto de una invasión extranjera, ¿no? Que estemos preparados como pueblo. Pero en esencia, pues, esa es la idea. Pero sí está lo de la policía por separado, con otra lógica. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a nuestro invitado, Yafet Illescas, Yafet Antonio Illescas, y le pido para ello a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga la presentación de Yafet. Por favor, Otilia. Se cerró tu micrófono, Otilia. Ya, no, todavía no. Y pues lo de la... Perdón, perdón. Adelante, Otilia. Es que se me olvida abrir el micrófono. Bueno, pues nuestro compañero Yafet Antonio Illescas, él es mexicano por nacimiento, tiene 41 años cumplidos, y él ha trabajado en diferentes trabajos a lo largo de su vida, ha tenido muchos oficios, y lo importante para él es que se interesó en la lucha social desde el levantamiento del EZN, y ha participado activamente desde 1998. Es activista y canábico. Tiene una ideología anarquista, y a pesar que repudia la Constitución carrancista y sus aún peores reformas por considerarlas pro-burguesas disfrazadas de socialmente responsable, esta nueva Constitución que propone el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano le parece una mejor alternativa, y por eso es que se interesó a participar en su elaboración. Esperamos que continúe mucho tiempo nuestro compañero. Adelante, Yafet. Tienes 20 minutitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Saludos a todos los presentes. Quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en los diálogos de esta constituyente. Lamento llegar ya al final de ella. Y en la semana pasada, que llegó a mis manos, la estuve leyendo y analizando y me gustó mucho. Son muy pocos los detalles que encontré contrarios a lo que creo, a lo que pienso. Y ya vi que algunos de esos temas que me causaron ruido son los que van a tomar las 5 discusiones que vienen, van a tomar algunos de esos puntos, y qué bueno que voy a poder sumarme a ellos. Con respecto a los artículos transitorios, me parecen la mayoría están muy centrados en lo personal, para mí es un objetivo el rechazo al capitalismo. Yo estoy convencido de que la mayoría de los problemas que tenemos socialmente está involucrado el dinero y la explotación del humano por el humano mismo, y de los animales y de todos los seres vivos en el planeta, porque explotamos a todos. Y pues igual que todos los mexicanos hemos vivido en estos, por lo menos de 1940 para acá, en un sistema presidencialista donde el presidente es el amo y señor de cuanto sucede en la política nacional. Entonces me parece perfecto el primero de esos artículos.
para hacer efectiva una vida social verdaderamente democrática, pues lo que nunca hemos tenido aquí en México. El segundo Jafet, de los transitorios. Jafet, Dime. el movimiento que Sí. haces con el teléfono dificulta un poco, que si lo pudieras dejar fijo sería mejor, porque se interrumpe un poquito el audio y la imagen. Ok. Ahí está. Es que no tenía base. Sí. Segundo, movimiento popular constituyente. Entra como cualquier intento de organización popular, que lo va a mantener, tiene que ser el pueblo mismo, igual que el pueblo soberano lo hará valer esta constitución. La soberanía reside en nosotros y nosotros somos los que la tenemos que hacer efectiva. Entonces, pues esto es completamente con lo que tiene que suceder, porque obviamente los poderes políticos no van a querer soltar el poder político que ostentan actualmente. Lo del cuarto transitorio, lo del Ejército Nacional y la Guardia Nacional, comparto con el compañero anterior de que cambiarle el nombre no funciona de nada, pero también sí vi que la reglamentación más o menos de los artículos del 233 al 39, que están intentando hacer una especie de milicia civil, algo así. Eso está muy chido, porque sí, considero que si se vuelve a hacer una institución, va a suceder lo que ha sucedido con todas las instituciones. Entonces, la seguridad debe de ser por nosotros mismos, desde nuestra colonia, y como mencionaban también, más de 100 años sin intervenciones importantes en México. No significa que no tengamos que cuidar nuestras fronteras, pero podemos cuidarlos de otra manera sin estar gastando los millones que se gastan en ese elefante blanco que mantenemos. Y que aparte de heroico no tiene ni ha tenido nada, siempre ha sido el que ha reprimido las luchas sociales. El quinto, disminución progresiva de la extracción de petróleo. Sí, igual que el compañero anterior, considero que la disminución sí tiene que ser gradual. Los tiempos que manejan tal vez sí sean muy cortos, probablemente, pero yo considero que están bien planeados. Ir bajando poco a poco la extracción de petróleo, ir mejorando las demás energías limpias, buscar nuevos sistemas. Pueden utilizar muchos. En las playas podemos utilizar la sola, el viento, podemos hacer uso del viento y muchas cosas. Entonces deberíamos de ir bajando unas y subiendo las otras, pero no vamos por más. Pues, como decía, no podemos hacer infraestructura necesaria para hacer un cambio a todos los coches ahora en eléctricos. Y eso también tiene problemas, porque las pilas de los coches también contaminan. Entonces son muchas cosas. Tendríamos que hacer también otros sistemas de transporte, el tren, que también lo leí por acá, una propuesta de un tren intercitadino, algo así. Yo también he pensado que sería lo más eficiente, económica, ecológica y energéticamente hablando. El séptimo, seguíamos en lo mismo, de que ir mejorando la energía renovable y de fuentes no contaminantes, y bajando progresivamente todos los hidrocarburos y energías de ese tipo, gas y demás. El cierre de la planta nuclear, yo considero que sí, a pesar de que, como decía en el ejemplo de los coches y los aviones, es más difícil que caigas de un avión. Aquí el problema es que si algo sucede con la planta nuclear de Laguna Verde, no va a ser un pequeño problema, puede ser un problema muy serio para el ecosistema, para todas las comunidades aledañas, y es un riesgo que no necesitamos, porque realmente podemos cubrir nuestras necesidades con todas las otras formas, más lo que podemos seguir inventando. Entonces sí considero que es importante el cierre de la planta nuclear, nada más por el riesgo que conlleva el solo mantenerla. Desarrollo de áreas verdes urbanas me parece perfecto, porque realmente estamos llenándonos de cemento y necesitamos más áreas verdes y menos cemento y menos gente hacinada en las ciudades. Entonces, me parece bien que acá atrás decían, creo que por habitante,
de casa le ofrecen 40 metros cuadrados, si no me equivoco. Entonces me parece razonable, es poquito menos de la mitad de esos 40, los 15 metros que están pidiendo de áreas verdes. Que todas las áreas libres y comunes sean permeables, pues está perfecto. Y eso de que ya no se puede urbanizar en las ciudades que ya están muy atascadas, que ya las zonas se conviertan en zonas verdes y no se puedan urbanizar, está perfecto. Y lo de mantenerse a cierta altura para no urbanizar arriba de la elevación de 2.300 metros, pues me parece pues, muy idóneo. Vivienda para todos, ese ha sido una promesa que nos han hecho creo que desde la Revolución y después en la Independencia, y siempre ha quedado al calce. Siempre nada más prometen, igual que la reforma agraria, ¿no? Prometían tierras y nada más daban parcelitas, poquitas, y que se los chingaban a todos, porque no tenían cómo defender sus parcelitas que les acababan dando el Estado. Entonces, me parece bien la forma, acá atrás, cuando mencionan toda la mecánica de cómo serían, por ejemplo, esa expropiación, pero se le va a pagar en 20 años a quien se les expropie los terrenos, que los terrenos y las casas que no están usadas en 3 años sean expropiadas para que sean utilizadas por la comunidad. Todo ese tipo de detalles me gustó mucho, porque estoy en contra de eso, de que uno solo tenga 20 casas, ¿no? Te partas en 20 pedazos y no necesitas casas, necesitas una. No sale mucho si estás moviendo de un lado al otro. Entonces yo creo que lo que se deben de cubrir son las necesidades, no los caprichos. Entonces me parece perfecto y es una necesidad que realmente nunca se convierte, que sí es importante para la gente. Lo que decía, el capitalismo nos priva de muchas cosas, de muchas maneras. Y eso es lo que orilla a la gente a cometer delitos y cosas por el estilo. Entonces, arreglando este tipo de cosas, dándoles comida, dándoles techo, va a bajar por mucho los índices de delincuencia, porque ya no van a necesitar de delinquir para lograr las cosas. El 11º, transformación gradual de empresas capitalistas en empresas cooperativas. Sí, obviamente aquí todos los que tienen capital van a saltar, Slim, Salinas Pliego, a todo el mundo le va a doler, porque ¿qué es lo que queremos quitarle? Su minita de oro. Pero esa minita de oro nos pertenece a nosotros, porque nosotros somos los que siempre la hemos trabajado. Entonces, eso de que en 35 años hasta se me hace muy largo. Deberíamos de expropiar inmediatamente todo y volver a las cooperativas, pues yo sé que no se puede y tiene que ser gradual. Pero estoy completamente de acuerdo en eso, eliminar las empresas capitalistas y volverlas en cooperativas, y que los beneficiados de ellas sean los que trabajan en dichas cooperativas, no otros huevones. La disminución progresiva de exportación de bienes naturales. Pues sí, estoy como en el otro artículo que dicen como lo que dijeron de las frutas y las gallinas y todo eso. Sí, es un producto natural, pero sí se puede manejar como producto acabado, como si ya, o sea, eso no le llevamos un proceso, pero se llevó toda la siembra, cosecha, no sé qué. Entonces es un producto terminado a fin de cuentas. Las frutas y todo eso, pues llevó toda la chamba de la cosecha. Igual que la ganadería. Entonces, creo que ahí podríamos considerarlo como producto terminado, lo que son cosechas y ganado y todo lo que se manufacture, y efectivamente dejar de sacar nuestra materia prima para que otros la procesen y nos la regresen más cara. Y el 13º, disminución del IVA, pues no creo que aquí haya nadie que esté en contra de que regresemos el IVA al 5% que teníamos hace como 15 años. Pues esos son un poco de los artículos. Les agradezco mucho su trabajo a todos. Me ha encantado su nueva constitución. La verdad, me platicaron hace como 2 meses de los trabajos que están haciendo y no creí. Ya estuve trabajando en otros archivos, se veía muchas cosas. Entonces, la verdad, no lo creía hasta la reunión pasada en la que recibí el librito y lo leí. Veo que el marco jurídico que están proponiendo es muy ad hoc a lo que creo, es una forma en la que sí podemos organizarnos, es algo tangible y que ya tienen avanzado, y eso se los agradezco mucho, al igual que el darme la oportunidad de participar con ustedes para seguirla creando. Y pues esa sería toda mi participación. Muchas gracias.
Muy interesante, muchas gracias, Jafet. Entonces, la controversia que se suscitó hoy con Pablo sería sobre la energía nuclear. Yo creo que a lo mejor ese tema también lo vamos a tener que discutir. Es que hay argumentos hacia un lado y hacia otro muy fuertes, muy importantes, pero bueno, ahí está, hasta ahorita que está que se va a cerrar Laguna Verde en particular y por implícito que no habrá energía nuclear. Y otros dicen, algunos de los que se consideran expertos en el tema, están como muy a favor de utilizar la energía nuclear como una energía limpia, por ejemplo. Lo demás creo que hay consenso, ¿no? Con matices en algunos puntos, ¿no? Con esto de las empresas capitalistas, pues sí se podrían expropiar, pero eso se necesitaría una fuerza militar, que es la que no queremos justamente usar. O sea, se necesitaría un pueblo armado para poder expropiar empresas capitalistas. Entonces, nosotros queremos ver si es posible, vía una organización del pueblo, una forma pacífica de superar el capitalismo o lo más pacífica posible, pero por eso está esta idea de la transición en 35 años para que los capitalistas que ahorita tengan, no sé, 70 años, pues ya piensen que van a estar muertos, en 35 años ya no estarán, ¿no? O quién sabe, pero pero por lo menos ya habrán disfrutado y ya no lo sentirán menos agresivo y además sería gradual y porque podrían apreciar que aunque pierden la riqueza individual, el pueblo como todo se enriquece todo y entonces, por ejemplo, hay gente cuando ve lo de las rentas dice, híjole, es que le van a quitar la renta a los adultos mayores y ahora de qué van a vivir. No, pues ya está previsto que los adultos mayores con este nuevo proyecto van a estar súper bien apoyados, entonces no van a necesitar de rentas para poder sobrevivir de eso, ¿no? Está todo así ensamblado en este proyecto constitucional y me da mucho gusto que Jafet lo valore así como él lo dijo. Muchas gracias. Pues abrimos ahora sí el diálogo sobre estos artículos transitorios que, como ven, pues está aquí hecha, planteada en estos 13 artículos, la revolución pacífica, un cambio esencial hacia un proyecto social de alto nivel al que hemos llamado sociedad del afecto. Pero es un cambio profundo, no un matiz, una embarradita, es algo esencial y pacífico. Y está aquí, pues esto, ungiendo este proyecto como punto de referencia y de ahí lo que se pueda matizar, cambiar, modificar con base en la idea de la voluntad soberana del pueblo. Bueno, ya tiene la mano levantada el maestro Pedro Fidel. Adelante, por favor. Buenas noches desde Tabasco. Sí, se me escucha, ¿verdad? Se escucha bien, sí. Sí, coincido con el compañero ingeniero Pablo López Figueroa respecto a la energía nuclear. Hizo una comparación excelente de la cuestión de los aviones y los autos. Pues sabemos que el índice de accidentes y tragedias pues es enorme en los automóviles. En los aviones es escasa. O sea, es el miedo pues a un error, a una falla. Y además sirve de plataforma para el aprendizaje de otra fuente de energía que no es que sea similar, sino que de ahí se aprende y que lo está haciendo China con su famoso sol o fuente de energía potente como el sol. El grafeno es un elemento que tiene mayor rendimiento que el litio, pero muy costoso, muy complejo y muy complicado. Pero se le puede pedir el apoyo a los jóvenes universitarios de todo el país precisamente para abaratar los costos. Allá hay mano de obra intelectual, trabajo intelectual y mano de obra física que por patriotismo lo harían con mucho gusto o con algunas becas o compensaciones. Está el hidrógeno y un invento que ha sonado mucho de un inventor mexicano, muy sofisticado. Ya por último, pues lo que expuso Yair Eduardo en alguna ocasión, las tecnologías SECUS para disminuir al mínimo la contaminación de los hidrocarburos mientras se descubren fuentes de energía alternas. Y como lo dijo el ingeniero Pablo, esto debe de ser una transición como una balanza gradual y planeada. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro Fidel. Pues ahí está el planteamiento del maestro Pedro Fidel. Una cosa interesante también de estos artículos transitorios es esta idea
de ir formando las instituciones alternativas que propone la Constitución e ir liberando municipios, ¿no? Desplazando a las autoridades tradicionales o falsas, podríamos decir, electoreras, y poniendo la autoridad en el consejo, en la asamblea y el consejo municipal, que además estaría formado por delegados de las asambleas y consejos barriales o de colonia o de ranchería, ¿no? Pues eso es lo que la idea. Ya estamos de hecho empezando a construir. Ya hicimos justamente el 8 de mayo la reunión de la Ciudad de México. Se empezó a formar el Consejo de la Ciudad de México, provisional obviamente, para ir generando la asamblea y luego los consejos por alcaldía, las asambleas por alcaldía, y luego también promover las de colonia, las de barrio. Y Sí, perdón. Sí. Sí, coincido y lo he manifestado en diversas ocasiones, que considero que es mejor de abajo para arriba que de arriba para abajo. O sea, del nivel municipal, luego el estatal y luego el nacional, aunque desde un punto de vista teórico, pues también es válido, ¿no? Del ámbito nacional para abajo, pero estratégicamente y logísticamente yo me inclino y sí he insistido en que de lo municipal debemos de partir, y con algunas otras unidades populares vinculadas con el Consejo Municipal y con los maestros, que siempre han sido un gran apoyo, y otras profesiones. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, sí, maestro Pedro Fidel. Desde luego, la asamblea comunitaria es la base de todo este proyecto, pero puede haber provisionales municipales que promuevan las asambleas comunitarias, provisionales estatales que promuevan las asambleas municipales, y la provisional nacional que promueva las asambleas estatales. De hecho, para aclaración de lo que decía Jafet, estos diálogos constituyentes son de diálogo nomás, de escucha, de reflexión. Aquí no estamos haciendo ninguna modificación formal al proyecto. Para eso estamos teniendo sesiones del Congreso Nacional Constituyente el primer sábado de cada mes. Y el próximo 4 de junio, de hecho, vamos a tener la sesión 25 del Congreso Nacional Constituyente, y ahí vamos a revisar y aprobar las modificaciones a los capítulos, a la parte de garantías y derechos humanos y deberes, que es el título 2, garantías y derechos humanos y los deberes básicos de los mexicanos, y empezaremos a discutir en esa sesión lo de la estructura del autogobierno popular. Probablemente eso se repita o se retome, perdón, en julio, en el primer sábado de julio, y ahí sí vamos acordando los cambios con la idea de que en 2024 tengamos una nueva versión del proyecto constitucional, ya no proyecto constitucional, sino aprobación de la nueva constitución, pero para eso necesitamos por lo menos 17 constituyentes estatales que lo aprueben, para decir que está promulgada. Y estamos desde ahora ya construyendo, ¿no? Ya hay un Consejo de Transformación Educativa, ya se hizo el de la Ciudad de México, hay adelantos en el del Estado de México, están previstas otras reuniones en junio, va a ser en Tabasco, no sé si el 18 o el 19 de junio, ya sea presencial o por Zoom. En julio va a ser en Tlaxcala, que allá ya está formado, está Irineo. Está formado ya el Consejo Estatal de Tlaxcala, pero vamos a hacer una reunión para comentar sobre más detalles y ir afianzando los consejos municipales, los barriales, los comunitarios, y ya nos dirá Irineo ahí. Pero queremos reunirnos en julio en Tlaxcala. Y en agosto, perdón, el 30 de julio sería, está programado que fuera el de Jalisco, ya sea presencial, si se junta un cierto número, que ya están ahí, está también Elisa, y se han estado reuniendo, me decía Maritza, y sería bueno ir pensando para el 30 de julio u otra fecha que ellos consideren, la reunión de Jalisco. Y así estado por estado. Y mientras va avanzando el Congreso Nacional Constituyente en aprobar la nueva Constitución, ahora sí ya como con miras de promulgarla, con el apoyo de los estatales. Y pensábamos, bueno, yo he pensado, eso es algo más individual que he pensado, que en septiembre de 2023 formemos la Asamblea Nacional de Autogobierno. En esa Asamblea Nacional de Autogobierno, ya con delegados estatales y obviamente promoviendo, y con esa Asamblea Nacional de Autogobierno formada en septiembre de 2023
pretendamos en 2024 rebasar y establecer el autogobierno nacional. No lo veo fácil, pero bueno, la coyuntura es interesante. Prácticamente todos los partidos están deshechos. El que está un poco más sólido es Morena, y Morena, por lo que se ve, va a tener también sus complicaciones. Entonces, puede ser una coyuntura interesante para que un proyecto alternativo como este, si pudiera pues arraigarse y desarrollar un gran movimiento pacífico, social, organizado, no de manifestaciones necesariamente, sino de formación de las asambleas y de los consejos, ¿no? Y entonces, por municipio, pudiéramos llegar, pues yo digo, si pensamos en 20 municipios autónomos en 2024, sería un éxito. Y si lográramos el autogobierno nacional, pues sería un súper éxito, increíble, podríamos decir una hazaña que no sabemos si la podemos lograr, pero peor es que no nos la planteemos como una posibilidad. Y si no lo logramos en 2024, pues la otra coyuntura vendría hasta 2030, si no hay alguna circunstancia inesperada antes de 2030. Entonces, por eso pienso yo que 2024 es una coyuntura que hay que aprovechar y hacer el intento de que se forme el autogobierno nacional, y si no, pues se irá más adelante, hacia 2030, pero no creo que debemos descalificarnos de antemano nosotros y decir, no, pues no se puede, ya ves cómo está el Senado, sino que decir, este proyecto, como ahora se ve, tiene bastante consenso y podemos hacer que logre un consenso relativamente acelerado en los próximos 2 años. Bueno, no es tan fácil, pero estas son las ideas, ¿no? ¿Quiere comentar Jesús Amosurrutia? No, es que no abre su micrófono todavía. Ya casi. Ahora sí ya. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo difiero un poco con la idea de que en el 2024 hagamos algo. No porque no quiera que sea, sino porque nosotros no tenemos que fijarnos a las reglas del sistema actual. Tenemos que establecer nuestras propias reglas y por ahí tenemos que empezar. A mí, ¿qué me importa el 2024? No me importa nada. Lo que importa es que la gente del pueblo esté decidida a hacer las cosas. Eso es lo importante. El 2024 no tiene importancia, puede ser el 25, el 26, el 27, no importa. Lo que tenemos que buscar es que la gente esté decidida a ir tomando la responsabilidad en sus manos. Eso es lo primero. Ahora, yo también estamos hablando de que si Laguna Verde, que si esto, que si lo otro. También, yo insisto, la gente es la que tiene que decidir esas cosas. Ya no va a ser decisiones de gobierno. Por eso a mí no me gusta el nombre de autogobierno, porque no es autogobierno, es el gobierno del pueblo. Es el nuevo gobierno, es el pueblo gobernando. No, porque el autogobierno me suena como que estamos fuera de la ley y en el futuro el pueblo es la ley, porque así lo dice la Constitución actual y así lo dice la nueva Constitución que nosotros vamos a establecer. Entonces, tenemos que olvidarnos de las reglas de los partidos y del INE y de todas esas tonterías que han sido tan destructivas para nuestro país y para todo el mundo en general. Estábamos viendo cómo Estados Unidos es el país menos democrático del mundo, ¿no? Porque ni siquiera tienen la posibilidad del pueblo de elegir a sus gobernantes, sino que los eligen otros. En fin, entonces tenemos que ir tratando de cambiar nuestra mentalidad a que nosotros somos los que tenemos que decidir. Nadie tiene que decidir por nosotros, ni nos importan las fechas, ni nos importa nada de lo que esté establecido, porque está mal, está enfermo, está podrido y tenemos que cambiarlo. Gracias, es mi comentario. Nada más, como comentaste dos cosas que yo mencioné. Una es una enseñanza de Vallejo, de Demetrio Vallejo, que decía el momento en que está más débil el sistema y que más es la posibilidad de cambiar es el momento del cambio de poderes federales, porque mientras no sea ese momento está más consolidado. Entonces es ahí, y además la coyuntura, te digo, parece ser
La otra es, pues es un punto de referencia, ¿no? Para la organización popular, porque si no le ponemos puntos de referencia, pues esto se va a la indefinición y se va quedando. En cambio, si decimos, vamos a construirlo para tal fecha, 2023, la asamblea, vamos a hacer el autogobierno, entonces eso da una sensación de confluencia de todos. Y lo de autogobierno es para ser un poco más explícito, porque si dices gobierno parece ser externo, parece ser el gobierno. Podría decirse pueblo-gobierno. Vamos a establecer la Asamblea Nacional del Pueblo Gobierno o del autogobierno, pero si es Asamblea Nacional de Gobierno, parece para la charla que no está familiarizada, parece otro gobierno. Y la idea es esa, que en el mismo discurso vayamos hablando del sentido que queremos dar. Somos nosotros mismos, como dice muy bien Jesús, los que vamos a gobernar. Por eso es autogobierno. Y es un concepto que surge en la Facultad de Arquitectura, por cierto. Ha surgido desde hace muchos años, pero en la Facultad de Arquitectura de la UNAM se habló durante ya muchos años del autogobierno, y los estudiantes y los docentes eran los que tenían el gobierno ahí en la Facultad de Arquitectura durante muchos años en la UNAM, ¿no? Bueno, ¿quieres volver a intervenir, Jesús? ¿O No, está perfectamente claro lo que estás comentando y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me preocupa, como tú dices, que seamos comprendidos y que sea la gente del pueblo la que tome las decisiones y la responsabilidad. Debe ser nuestro objetivo más caro. Sí, incluso es posible que nosotros digamos 2024 y lo intentemos, y puede ser que no, y en 2025 ocurre como ocurrió con Madero, ¿no? Por ejemplo, o con Juárez con el plan de Ayutla, ¿no? Es decir, a veces no es exactamente, pero es el punto de referencia. Lo fue en 1910, se habla de la revolución de 1910, cuando los movimientos empezaron en 1911. Y más después de la muerte de Madero en 1913 es cuando viene la parte fuerte pero el punto de referencia fue el 20 de noviembre de 1910. Es una lección interesante que nos da la historia a través de Madero, que pareció una ingenuidad, que dijo el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y el 20 de noviembre a las 6 de la tarde no había nada, no había pasado nada, pero fue un punto de referencia que después Villa, Zapata y otros grupos dijeron, es que ahí a veces no es puntual, pues no llega puntual. Nos vemos a las 8 y la gente llega a las 8:05, 8:10, 8:15, igual. Entonces, planteemos que no haya otro gobierno después del que está, que no sea el autogobierno. Y si no lo podemos hacer, bueno, pues se seguirá posponiendo, pero vamos a intentar. El maestro Pedro Fidel quiere opinar sobre esto y desde luego está abierto para que todos los presentes opinen. Sí, coincido, aunque usted ya lo aclaró, coincido en esos dos puntos con el compañero Amos Urrutia, pero hay uno medular que es muy, muy importante. Recuerden, porque estoy seguro que algunos lo han vivido o lo han leído. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Cárdenas, Tabasco, hubo un trienio en el que se inhabilitó al presidente municipal por irregularidades y se nombró un consejo municipal. Entonces, eso sí lo debemos de tener muy, muy presente, de que si por irregularidades X, Y y Z se destituye a los presidentes municipales y las leyes estatales establecen que entra un consejo, ya lo debemos de tener nosotros previsto, planeado, y bueno, pues a denunciar y a señalar esas irregularidades, que es válido, y ahí es donde puede entrar nuestro modelo. Esto yo lo considero trascendente. Y lo otro, pues como dice el compañero del autogobierno, pues pudiera ser autogobierno popular, ¿no? Ya es una cuestión ya de etiqueta, pero lo que acabo de mencionar sí es muy importante para la cuestión táctica y estratégica. Muchas gracias. Sí, también hay que tener en cuenta la referencia de Cherán, y los municipios autónomos de los zapatistas también son referencia, ¿no? Cherán es el modelo más acabado, ¿no? Se da un autogobierno en Cherán y le está funcionando hace más de 11 años, 12 años, y está funcionando de manera muy interesante. Lo único es que ellos dicen que como dice Yafo, por haberse apegado al artículo 2 y ser una comunidad indígena. Sí, las fechas establecidas, por ejemplo, los 2024 y 2030 son simbólicas para la resonancia, pero puede ser en cualquier momento, como lo dijo el compañero Amos Urrutia. Exacto. Bueno, Jafet, ¿quieres opinar en este momento? Sí, buenas noches de nuevo. Con respecto a lo de Cherán,
Nosotros tenemos trabajo en una comunidad aledaña que se llama Nahuatzen. Ellos también lograron su autodeterminación. Entonces, les comenté que iba a invitar a un compañero a las próximas pláticas. Ya hablé con él, lo voy a llevar. Él está con más tratos allá en Nahuatzen y queríamos invitar por lo menos a la licenciada que llevó todo el show de la autodeterminación, para invitarla a que conozca el proyecto y otra que les cuente ella todos los problemas que tuvo para hacer valer su asamblea comunal. Entonces, es una de las cosas que ahí tenía, que les iba a platicar el 11 que nos viéramos, pero pues salió. Sí, bueno, pues esperamos a sus compañeros. Y también en Guerrero ya hay 2 municipios autónomos que se fraccionaron de un municipio más general, más grande. Se hicieron por iniciativa del pueblo, se hicieron 2 municipios nuevos y están en contacto con nosotros. Qué bueno. Y son autónomos, o sea, son de autogobierno. O sea, Perfecto. están inspirados ya en este proyecto constitucional también. Maritza, como que quieres opinar o preguntar. Me dijo, luego levanté la mano, al revés. Sí, tenemos un comentario justamente con esos casos, doctor. Si este espacio que ustedes han constituido en forma tan perseverante, pues se pudiera prestar para ese tipo de casos municipales, y el caso de Cherán, pues no sé si con motivo de ellos mismos y también de dar a conocer el modelo que está hecho pues a través de la propuesta de constitución, pues si se pudiera presentar o hacer algún tipo de foro, pero de todos esos municipios. No sé, el municipio libre o autogobierno o gobierno popular o gobierno del pueblo, como le quieran poner, pero a lo mejor hacer un evento que tenga ese nombre y los invitados estelares sean ellos, mostrando pues con algún formato, ¿no? Su experiencia de esa transición o su lucha o como lo han venido haciendo, justamente como para que en las entidades vaya permeando también esta idea de que sí es posible, ¿no? Porque creo que esa es la parte más difícil, ¿no? El rompimiento de paradigma. Y como bien lo dicen usted y los compañeros, pues también hay un análisis permanente de coyuntura que están haciendo, ¿no? Una lectura, ¿no? De cómo están las situaciones. Y como bien lo dice el maestro Fidel, pues cualquier momento pudiera, o sea, hay que estar preparados, ¿no? Para cualquier tipo de cambio de situación o de poderes o de lo que sea. Pero entonces creo que este tipo de foro podría ayudar a visualizar o a romper ese paradigma tan rígido, ¿no? De que no hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, pues ya está ahí la propuesta y lo vamos a impulsar y obviamente decimos nosotros, bueno, digo yo, el que propone se compromete también, ¿no? Entonces contamos ahí con tu apoyo para entrar en contacto. Ya hicimos una conferencia y tenemos contacto con la comunidad de Cherán. Ya tenemos una videograbación de una conferencia de uno de los Ikeris, se llaman, de los Keris de Cherán, y ya estuvo muy interesante, pero sí podría ser interesante hacer un foro de los pueblos que se han ido liberando o que han avanzado. Por ejemplo, Coyotepec no tiene el poder el pueblo a nivel municipal completo, pero por lo menos hicieron un movimiento en 2013 y ya el pueblo se encarga de la administración del agua. Tienen sus problemillas ahí porque se dividieron después, pero lograron que ya no fuera la presidencia municipal, sino el pueblo, de manera comunitaria. Entonces, se podría hacer un foro de estos avances y si lográsemos irlo confluyendo, ¿no? Igual, por ejemplo, si se van formando los consejos por los estados, pues ir viendo sus avances, sus dificultades, sus retrocesos, pero lo importante es que en todos lados vayamos generando como iniciativas que vayan confluyendo, ¿verdad? Por eso, pues busquemos poco a poco, digo, tampoco tiene que ser bajo presión, ¿no? Pero la idea es no perderse ni precipitarse, o sea, ir a un ritmo, a una perseverancia
Y dado que nuestro proyecto, pues cada vez que, como hemos visto, sobre todo Tilia y yo, que hemos estado aquí los 54 diálogos, la gran mayor parte de la Constitución hay consenso entre las diferentes personas y de diferentes ámbitos que hemos invitado. Hay consenso, son algunos puntos que todavía hay que afinar y que no son tan difíciles de afinar. Nosotros tenemos un proyecto que puede convocar un buen consenso nacional. Esa es la virtud, ¿verdad? Pero muy bien por la participación de Maritza, pues tomamos en cuenta esa propuesta y ya estaremos viendo. Los diálogos constituyentes se terminarán el 29 de junio o el 6 de julio si aumentamos el tema de la energía nuclear, ¿no? O ese lo hacemos para después, no sé, vamos a verlo eso. Pero por lo menos ahorita estamos al 29 de junio y después del 29 de junio podríamos tomar estas iniciativas de ver los congresos estatales, municipales y esto de el foro que propones, Maritza, y quizá otros que vayamos pensando, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de que nuestros invitados hagan sus conclusiones? Graciela, Coral, Irineo, Felipe, Itza, Guillermina, Marisela, Yair. No, maestro, no, por el momento no. ¿No? Gracias. Pues si no hay más algunas opiniones, que se sientan con mucha libertad de opinar. Este es un espacio para eso, para dialogar, diálogos constituyentes y para preguntar. Y si no se anima, pues ya le daré una palabra. A ver, Maritza. Y nada más me quedé con una duda de los tiempos, porque en diferentes artículos estaban estableciendo 20 años. Es por cuestión, el cálculo lo hicieron como generacional, digamos, porque ya ve que más o menos una generación es aproximadamente, bueno, son 25 años aproximadamente, ¿no? Sí. Lo que teníamos acostumbrado también en el paradigma tradicional de que era una generación. No sé si eso ha variado o con base en ese cálculo establecieron esa temporalidad. Pues la temporalidad se estableció pensando en el tiempo necesario para generar otro modelo energético, ¿no? No se tenían referentes, fue una estimación. Ahí los expertos en esto, ya una planeación podría irlo afinando, ¿no? Por eso pensaba yo que a lo mejor no se tendría que ser tan tajante en los plazos, sino en el concepto, en la idea de que progresivamente se hará un uso de energías limpias y se disminuirá al máximo posible el uso de energías fósiles, ¿no? Y así, entonces yo creo que estos artículos deberían hablarse un poco más en este ámbito sin poner plazos tan terminantes porque no tenemos los elementos para, eso ya es parte de una planeación, ya no es parte de una constitución, nada más el principio si pudiera ser. Bueno, es lo que yo opino, ¿no? A reserva de lo que después se decida en el Congreso Nacional Constituyente. Irineo tiene una opinión sobre todo esto. Irineo, desde Tlaxcala, está luchando con su micrófono. Pues ya ves que hay micrófonos muy rejegos que no se dejan abrir. Pues en lo que Irineo termina de luchar con su micrófono, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Ya, no, todavía no está. Ya por lo menos, ya está Irineo. Adelante, Irineo. Pues buenas noches a todos, compañeros. Pues esta gran lucha social que viene plasmada ya en los testimonios de esta nueva constitución es de gran importancia y bueno, el escenario es no solamente aprobar la parte del constituyente, nueva constitución a nivel nacional, sino que obviamente pues tiene que ir avalada por los estatales. Y entonces aquí es una lucha importante porque van a ser primero los pioneros, en este caso los estatales, y yo pues me estoy perfilando para que esta nueva constitución pues sea aprobada en el estado de Tlaxcala. Para ello estamos ya planteando primero como un primer paso
es el de empezar a preparar en los distritos locales de Tlaxcala los foros de esta nueva constitución, porque sin duda alguna los compañeros que estamos proponiendo se están constituyendo como el consejo distrital, primer consejo distrital, que es lo que estamos haciendo, si en lugar de lo que le llamamos Cámara de Diputados, hoy le estoy llamando el consejo distrital, de donde se reúnen los 17 distritos, obviamente van a ser emanados por el proceso que ya viene ahí, enumerándose en el asunto de los artículos de esta nueva constitución. Precisamente el día de la reunión que se venga aquí, el día 9, que nos va a tocar en julio, la idea es precisamente que se les tome la protesta de este primer consejo estatal distrital, en el caso de Tlaxcala, que va a fungir como una cámara para aprobar precisamente la nueva constitución en Tlaxcala. O sea, nosotros estamos pensando en que en este periodo intermedio de elecciones podemos ganar parte de la Cámara de Diputados en Tlaxcala. Eso lo estamos previendo nosotros y ese es un primer paso que ahorita se puede dar sin descuidar los otros escenarios, ¿no? Uno es para darle algo así como la figura jurídica que quiere el pueblo, vamos a decirle así, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Entonces, yo estoy preparando la artillería para ese escenario, ¿no? Y precisamente lo que tú planteas, pues está en 1 año a 2 años, más o menos, ¿no? Yo digo, tenemos un buen tiempo para estar bajando el conocimiento a las comunidades, a los municipios, y ahorita, bueno, estoy empezando por los foros de los distritos, por eso este sábado va a ser el segundo foro de la discusión precisamente del autogobierno en Tlaxcala. Eso es lo que estamos haciendo, y va a ser precisamente en el municipio que por primera vez en la historia de México logró ser gobierno, autogobierno, en 1983, que de los 2,000 y tantos municipios que tenemos en el país, fue el primero que irrumpe a nivel de este sistema de ser el primer autogobierno en Tlaxcala. Y bueno, y luego, bueno, pues ahí también le tocó en ese año Juchitán con Leopoldo de Gives, que también trae una gran historia. Entonces, esos son los 2 primeros municipios. Y de ahí en fuera ya se fueron desarrollando los demás, ¿no? Pero también tenemos ahorita que hay un escenario que yo sí me gustaría que se fuera tomando en cuenta, porque sí hay ahorita muchos autogobiernos comunitarios en todo el país, y eso es lo que tenemos que ir rescatando ya, porque ellos ya lo están haciendo, sin necesidad de que tengan esta constitución, lo están haciendo. Solamente hay que amoldar a ellos, precisamente enfocarlos ya, porque decir un ejemplo, tienen el autogobierno de las comunidades, pero les falta llegar al autogobierno municipal. Es ahí donde tenemos que ir avanzando en ello, ¿no? Entonces yo creo que los plazos que das, como lo decía Urrutia, precisamente el proyecto a lo mejor no se aterriza en 2 años o en 3 años, a lo mejor es más tiempo, pero sí se va a ir aterrizando paulatinamente en algunos estados, que ese es va a ser lo más importante, ¿no? En algunos estados van avanzados, y que ahorita lo que ha pasado es que no hemos articulado con esos estados y con esos organismos que están trabajando ya. Entonces, yo creo que en próximos días, en el desarrollo de esta constitución, pues vamos a tener que ir buscando los enlaces ya, como lo decía la compañera ahí, que quería saber algo de cómo están trabajando estos autogobiernos, ¿no? Entonces, eso sería así como un comentario a esto de lo que se está haciendo de esta constitución. Gracias, compañeros. Sí, excelente la participación de Irineo. Muy bien, pues concuerdo mucho con todo lo que dijiste. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Está poniendo interesante todo esto. Damos unos segundos para que se animen. Todavía tenemos un poquito de tiempo para las conclusiones. Yo quiero participar. Sí, adelante, Pablo. Antes que nada, una disculpa. Como te dije, ante mi temor de la participación de hoy, se está viendo reflejado ahorita. Las 2 veces que me han sacado es porque se va la luz. Sí. Y se va la luz, se va mi internet. Sí. Entonces, sí, antes de la participación, quisiera unos minutos. Por supuesto que todos los días y cada vez lo confirmo más, aprendemos más
de todas las personas. Lo que dijo el compañero Arafat, bueno, entonces, Jafet. referente a que a lo del transporte, es cierto, pero todo ha sido producto bueno, puede tener dos enfoques. Una, del decir, hay que darle empleo a mucha gente y se crean las armadoras de automóviles aquí en México, pero lo ideal serían los transportes colectivos, ¿sí? Ahorita tenemos un metrobús, hablando de la Ciudad de México. Si hubiera otros, ¿sí?, donde pudiéramos decir, no depender de un vehículo, porque hay tantos vehículos y en cada vehículo solamente una persona. Entonces, es obvio que se incrementa la demanda de todo, vamos. Pero también es cierto que se le da empleo a la gente a través de las armadoras, pero no se ve reflejado en la Ciudad de México. Referente a lo que había quedado pendiente, que lo voy a decir rapidito, así del artículo 9º y 10º, de lo que son las áreas verdes y vivienda para todos. Todos sabemos de que el territorio y la misma tierra no está poblada ni en un 40%. Lo que sí, todo se concentra en un solo lugar. Y si nos vemos aquí en nuestro país, en México, la Ciudad de México, la más poblada de no sé cuántos países en el mundo. ¿Por qué? Pues porque todos los poderes están ahí. La intención que tenía Andrés Manuel, y digo con todo respeto que tenía, porque nunca la llevó a efecto, descentralizar la Ciudad de México. ¿Sí? Territorio desocupado en el país, pues hay basto para que no hubiera tanto aglomeramiento y tanta contaminación y tantas cosas que se dan cuando todo lo concentras en un solo lugar. ¿Sí? Pero no se le dio, no sé, no lo ha podido. Parece que se le olvidó. Tal vez se le haya olvidado, pero el solo hecho de centralizar Petróleos Mexicanos, de decir que la dirección se venía a Ciudad del Carmen, si hubiese estado fenomenal. Si dice, no, la Secretaría de Energía se viene a Villahermosa, bueno, sí hay un edificio que llama, yo vivo aquí en Tabasco y no me puede decir nadie lo contrario. Secretaría de Energía, un edificio muy bonito. ¿Cuánto nos costará a los mexicanos mantener un edificio cuando la Secretaría de Energía vive en México? Entonces, eso es un pensamiento de los tantos y tantos y tantos que pregonó Andrés Manuel, que hubiesen sido una maravilla, ahorita lo tuvieran en los cuernos de la luna, pero no se dio. Pero espacios donde viva la gente en México hay, nada más que pues todo lo concentra. Saben que para ser diputado, gobernador y todo, tiene que ser pegadito al presidente. Vamos a lo que comenzamos en el primer capítulo transitorio, ¿no? Entre más me ve el presidente, pues más me quiere, más me va a recomendar, más... O sea, y eso es lo que, vamos, no deja el crecimiento de lo que pudo haber sido una muy buena voluntad y un éxito del presidente actual. Entonces, si hablamos de que desarrollo de las zonas áreas, de las zonas verdes, claro que tenemos espacio en México. Vivienda para todos, es un tema, más bien por eso quise retomar la palabra. Sí, muy bien. Sobre eso del presidencialismo, vean, les recomiendo ver en Netflix, los que tengan Netflix, acceso a Netflix, una serie de 52 capítulos que se llama El Servidor del Pueblo, donde sale como actor Zelensky, el actual presidente ucraniano, ahí antes de que fuera presidente. O sea, esa película, esa serie, lo llevó a la presidencia. Y se ve esto del presidencialismo, sobre todo yo llevo el capítulo 3 apenas, pero cómo empiezan a servirle todo, su familia, todos empiezan a rendirle pleitesía, ¿no? Y está buena la película, está más o menos bien hecha, es una buena parodia. Se las recomiendo. ¿Cómo se llama? Bueno, sigue Itza, Servidor del Pueblo, en Netflix. Bueno, entonces, si me permite nada más terminar mi participación antes de que le dé la palabra, todavía tenemos un minuto, ¿no? Ahorita te vas a dormir. Sí. Entonces, de lo que es la vivienda para todos, también eso es algo que tenemos una mala idea, una mala interpretación, y que todo el pueblo que nos escuche, quizá no en este momento, pero luego hay gente que nos habla y nos dice, oye,
esto que se grabaron, ustedes estuvieron ahí, ustedes lo están. Le digo, sí, oye, ¿cómo es que la vivienda es para? Le digo, no, le digo, es una interpretación que a lo mejor nos falta a nosotros corregir. Le digo, en México hay tanta riqueza como para que haya una vivienda, pero quítate el paradigma, dijo mi compañera, la compañera, se me fue el nombre ahorita, Maritza creo, Mandujano, dice, hay que quitarnos el paradigma. No es una vivienda digna como la manejan los gobiernos actuales, de un cajón con una puerta y una ventana. Una vivienda digna de disfrutarse, Claro. una vivienda digna de estar a gusto, de que tú vayas, sales de tus horas de trabajo, del campo, de lo que sea, y llegues a disfrutar un descanso. A eso nos referimos, no una vivienda digna de las campañas políticas de los actuales gobiernos. ¿Sí? A eso es cuando decimos, necesitamos que cada mexicano, y con las riquezas que hay en México, da para que todos los mexicanos tengamos una calidad de vida arriba de una vivienda digna, aún la misma que estamos proponiendo nosotros. Entonces, todo eso lo vamos a defender a como dé lugar. Gracias. Muy bien. Seguimos. Ahora sí. Muy bien, Pablo, pues muy bien tu planteamiento. Sigue Itza y luego Jesús Amosurrutia. Y después, si quieren, ya vamos cerrando el capítulo de hoy. Itza. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches, sí. Hola. Bueno, nada más referente a los transitorios, no, desafortunadamente llegué tarde, no pude escuchar todo, pero bueno, los transitorios supongo son los que se van a tener mientras se hace un proceso de adaptación a un nuevo sistema. Esa es una pregunta que después me la contesté. Déjenme comentarle de lo que se decía Amosurrutia. Las empresas capitalistas se vuelven cooperativas, se elimina el ejército, sí, o sea, se van a hacer más áreas verdes, pues eso, la casa para todos, o sea, todo eso que va llevando tiempo. Es como el proceso de adaptación, y pues ya una vez que se esté adaptado, habrá muchos que se puedan modificar o otros que se tengan hasta que eliminar, ¿no? Sí, pero bueno, de lo que decíamos como es ley, se regiría, ¿no? Como para el autogobierno se tendría que basar en lo que dice estos transitorios para estarlo llevando a cabo, aunque sea que no sea inmediato, sino va a tardar años, pero tiene que estarse llevando a cabo porque es ley. Ajá. Ok. En lo que decíamos, Urrutia, de que no importa si es el 24 o si puede ser cualquier fecha. Sí, lo que yo pienso y en lo que estoy de acuerdo con Marco es porque debemos de ponernos como una meta de preparación. Yo veo el 24 como una meta de preparar en ese tiempo, tratar de estar lo mejor preparados posibles para que si se llega a dar el caso, ya estemos preparados. Y si no se da, pues, o sea, ya tenemos la preparación para de ahí en adelante aprovechar cualquier punto que se pueda aprovechar para este cambio, estar listos y ya movernos rápido, porque eso es lo que ha faltado anteriormente en las luchas. En manifestaciones que yo estaba antes de que llegara López Obrador, cuando estaba Peña, se me llegó a acercar varias gente y sobre todo la adulta mayor, decían, pero es que ¿qué hacemos? O sea, ya no creían en políticos, en ninguno. Decían, pero es que ¿qué hacemos? En ese entonces todavía no, lamentablemente todavía no conocía este proyecto. Todavía estaba yo pues aprendiendo muchas cosas, todavía no tenía la visión clara hacia dónde ir y no podía yo decirles qué hacer. Entonces, ahora en estos tiempos es lo que uno quisiera hacer, ya poderles decir qué es lo que se puede hacer, pueden irse organizando, pueden ir aprendiendo a hacer los consensos, y eso lo hubiera querido saber en ese entonces y tener más tiempo de información, que ahora es lo que pues tenemos que poner ese límite, bueno, no ese límite, esa meta, para tratar de estar más organizados, y de ahí en adelante cualquier coyuntura que se pueda aprovechar, pues ya estar
listos para hacerlo, ¿no? Es cuanto. Muy bien, Itza, sí, de acuerdo. Jesús. Ahí está. Bueno, yo lo que quiero decir es que estamos preocupados por algunas cosas que se ven inmediatas, pero no. Por ejemplo, hablamos de la vivienda digna. En realidad, hay que considerar que todo el territorio es nacional, que la propiedad privada tiene que desaparecer. La propiedad privada ha sido una enfermedad del mundo que nos ha llevado a las situaciones de abuso que vivimos. O sea, la tierra, el territorio es de todos. Entonces, somos nosotros, el pueblo, el que tiene que organizar cómo vivir. Entonces, las casas se asignarán de acuerdo a las necesidades. Pero ¿qué caso tiene que a mí me den una casa en Xochimilco si trabajo en Naucalpan? O sea, no tiene sentido. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la casa de Xochimilco es mi propiedad. Pues eso está mal. Tenemos que transportarnos de Xochimilco a Naucalpan y de Naucalpan a Xochimilco y perdemos la mayor parte de nuestra vida y de nuestras energías cambiándonos de lugar. Entonces esto tiene que cambiar. Tenemos nosotros que evolucionar hacia darnos cuenta que si yo trabajo en Xochimilco y tengo que vivir cerca de Xochimilco, tengo una casa en Xochimilco, pero como tiene que ser mía, es muy difícil. No, ya tenemos que quitarnos ese tipo de ataduras que tenemos. La no propiedad nos da libertad. La propiedad nos ata a la propiedad y eso tenemos que irlo eliminando poco a poco. Y es un proceso evolutivo muy difícil, yo lo entiendo, porque tenemos miles de años de estar amarrados a las propiedades de una manera o de otra. Entonces tenemos que deshacernos de esas apropiaciones innecesarias y quedarnos con las apropiaciones que son necesarias, ¿no? O sea, el medio ambiente, la gente, la familia, nuestros vecinos, etcétera. Esas son las apropiaciones necesarias. Lo que se marca en el proceso hacia la sociedad del afecto, ¿no? Pero en fin, entonces, yo ahorita los transitorios no los puedo asimilar porque la verdad creo que tenemos tanto por hacer para el proceso de cambio, que el transitorio más difícil es mi propio cambio. Gracias. Sí, bueno, pues ahí está el planteamiento de Jesús, interesante. ¿Alguien más o ya vamos al cierre? Maritza, ¿quieres hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, entonces vamos a pedirles a nuestros dos invitados que hagan sus conclusiones, Pablo y Jafet. No veo a Pablo, creo que se ha desconectado por cuestiones de electricidad. Entonces le vamos a pedir a Jafet que nos digas, por favor, Jafet, tus conclusiones de esta noche. Pues, buenas noches nuevamente. Conclusiones. Pues realmente hay casi puro consenso. El único punto donde hubo cierto desacuerdo es lo de Laguna Verde y pues es algo a tomar, es algo que todos debemos analizar para tomar una decisión correcta, ¿no? Debemos de juntar la mayor cantidad de datos para tener una decisión objetiva. Y de ahí en fuera, pues veo consenso en la mayoría, tanto de los que estamos participando en lo que cada uno de ellos expone, como en la idea de la Constitución. Veo consenso y eso me agrada. Y ya, creo que eso es toda mi conclusión. Sería toda tu conclusión. Bueno, Pablo, ¿ya te reconectaste? ¿Nos puedes dar tu conclusión? Sí, claro, y nuevamente la disculpa, pero
se me bota la luz y se bota otra vez, ya va a ser conclusión concluida. Bueno, como todo lo que hemos trabajado en nuestra Constitución, ahorita los artículos transitorios hablan muchísimo, que quizá no deberían ser transitorios, sino deberían de ser dentro de artículos más explícitos en cada uno de los artículos de la Constitución, porque el enfoque que se le da, ¿sí?, es el peso del sentimiento que tenemos todos contra lo que es el capitalismo, el presidencialismo, la justicia que hay en los municipios, hablando de la situación actual, de todas las irregularidades que se derivan de tener un sistema de gobierno como el que tenemos ahorita, las desapariciones forzadas, el trato a los migrantes, el trato a los mismos nacionales de aquí, de nuestro país, a los paisanos. O sea, todo deriva de que hay una gente que ve en el dinero el poder por sobre todos los demás. Nos discriminan, el que tiene más dinero no puede ver en la misma escuela al hijo del campesino. ¿Cómo? Es una ofensa. ¿Y de dónde obtuvo dinero? Precisamente del campesino, del obrero, del bajador. O sea, es un mundo que debemos cambiar y debemos de empezar por cambiarlo nosotros. Los artículos transitorios de la Constitución, con un poquito de análisis, quizás sí, pero son un peso tremendo en la definición de vida de aquí que nos espera a los mexicanos y que estamos proponiendo que sea en beneficio de todos. Por eso, ojalá y hagamos llegar todos estos diálogos a la mayor parte de los mexicanos que formen su Congreso, que ven que no es el gobierno de darle continuidad a un gobierno existente, sino de cambiar un gobierno para beneficio del pueblo de México. Gracias, esa es mi conclusión. Gracias, Pablo, pues muy interesante. Agradezco tanto a Pablo como a Jafet estas conclusiones, y le vamos a dar la palabra ahora a nuestra compañera Otilia Valdés para preguntarle cómo cerramos este diálogo número 54. Otilia, ¿cuál sería el cierre? En principio, darle las gracias a los compañeros que estuvieron invitados y que nos dieron sus puntos de vista, y también a todos los asistentes, a los que participaron y a los que escucharon. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo lo que veo es que los artículos transitorios tienen que existir, porque no podemos abruptamente cambiar de una situación a otra. Tiene que ir poco a poco. Yo creo que tal vez los tiempos no estén muy bien, como tú mismo lo decías, a lo mejor hay que dar más tiempo para unas cosas, menos para otra, pero vamos a contar ahí, digo, sí es el pueblo, sí son las asambleas las que tienen que decidir las cosas, pero yo creo que es el pueblo informado, ¿sí? Y por eso vamos a tener nosotros consejos en distintas áreas, en distintos gremios, en distintas profesiones que nos van a dar la información. Yo creo que al respecto de si se quita o no se quita Laguna Verde, tendrían que participar gentes bien informadas a fondo, y darle la información a toda la población, no como ahora, que la información la tienen unos cuantos. Nuestros científicos van a ser gente que esté de acuerdo en que el pueblo conozca muchas cosas, no en que se sienta superior por conocer algo, ¿no? Porque cada uno de nosotros va a conocer sobre alguna cosa distinta a lo mejor. Entonces con relación a Laguna Verde, serían estos especialistas los que nos tendrían que decir qué ventajas y qué desventajas, ¿sí? Yo pienso que la energía nuclear es sumamente peligrosa y que, bueno, ya hemos tenido ejemplos, ¿no? Ahí en Chernobyl, y la otra se llamaba 1000 millas, o no me acuerdo, en Estados Unidos, que también fue fatal. Fue fatal, fue una cosa terrible. Entonces, yo creo que sí, y no solo para los seres humanos, para todo el medio ambiente, aunque dicen que ahorita Chernobyl afortunadamente ya está lleno de animales, ¿no? Entonces, yo creo que serían
los consejos los que nos darían la información sobre esto, ¿sí? Y no científicos que estén a favor del gobierno, ¿no? No vamos a tener un gobierno, un autogobierno, porque es nuestro gobierno. Por eso le llamamos autogobierno, ¿no? Porque es nuestro y porque sí la decisión se tomará en conjunto, pero en un conjunto bien informado. Por ahí me hizo ruido algo de que sean ecosistemas permeables. Desde que lo leí me hizo un poco de ruido, pues lo que tiene que ser permeable es el suelo, ¿no? Para que baje el agua a los acuíferos. A lo mejor habría que agregarle ahí nada más. Es un puntito que me hizo ruido. Los tiempos, iríamos viendo qué tiempos necesitamos, cómo se va desarrollando la ciencia para que haya otras tecnologías que sean menos dañinas para el ambiente, ¿sí? Y ya desde que nos asentamos en un ecosistema, ya estamos creando contaminación. Eso lo tenemos que tener claro, que desde que nos asentamos en un sistema, ya estamos teniendo contaminación. Y ya iríamos viendo ahí si ya no ponemos cemento, como decía Jafet, ya no ponemos cemento, sino ponemos algo que sea permeable, porque el cemento pues está también cooperando por el cambio climático, ¿no? Y en las plantas de energía nuclear no se utiliza ni el litio ni el hidrógeno, se utilizan principalmente hasta el momento elementos radiactivos para una fusión nuclear. Hay proyectos de que se puede utilizar el hidrógeno para una fisión nuclear, pero hasta el momento que yo tenga información, no han logrado la fusión nuclear. Entonces, y eso ya iríamos viendo cómo se va desarrollando y si realmente puede ser algo seguro para nosotros. Porque no es nada más para el ser humano, lo repito, es para todo, para toda la Tierra. Y es fatal, eso es fatal, de cómo acabamos con todo, con esta tecnología. Y otra cosa que me parece importante plantear es que sí va a haber resistencias, pero vamos a empezar a vivir en un lugar en donde lo importante seamos los seres humanos, los seres vivos en general, supongo yo, no nada más como seres humanos, sino los animales y las plantas, y mirar de otra forma las cosas, ¿no? Ya no tener unos corrales donde tenemos encerradas a las vacas caminando sobre sus propias heces y cosas así que son terribles, ¿sí? Mi nieta que es vegana, dice que no hay vacas contentas, que las vacas todas las que tenemos nosotros están tristes porque las explotamos, ¿no? Yo creo que vamos a ser más benignos con el medio ambiente, dejando de lado que lo importante es el dinero. Lo importante es el afecto, la solidaridad entre nosotros. Eso es lo más importante. Eso es lo que va a impulsar nuestras propias comunidades. Y eso es lo que queremos nosotros. No que venga alguien a decirnos cómo se hacen, o que yo soy más importante porque tengo más dinero. No, eso en nuestras comunidades se va a ir acabando. Y yo creo que a la larga, algunos empresarios, aunque sean muy jóvenes y puedan vivir más tiempo, lo irían apreciando. Se irían dando cuenta de que ellos se han ido por algo que no vale la pena. Y que en verdad no les da felicidad. Lo importante es tener y tener y tener y tener propiedad privada, lo que sea. No. Lo importante es sentirte perteneciente a una comunidad. Sentir que tú perteneces ahí y que esa comunidad te va a ayudar y que tú tienes que cooperar con esa comunidad. Sería mucho más fácil si al niño le enseñáramos de que Escuiclito, aquí es tu casa y todos vamos a cooperar, tú limpias acá, yo allá o lo que sea, que decirle, a ver, tú limpias acá, tú te vas para allá. Eso no gusta, pero si lo entendemos como algo necesario, va a surtir efecto. Yo estoy convencida de que va a surtir efecto y que vamos a dejar de adorar al Dios dinero para hacer una sociedad del afecto y iremos viendo los tiempos. O se pueden cambiar o se puede poner algo apreciativo en esos artículos, pero pues no tenemos la verdad. Necesitamos de veras verdaderos expertos.
nada más sería todo. Y muchísimas gracias a todos. Qué bueno que estuvieron aquí. Muchas gracias, Otilia. Pues muy interesante también tu participación, muy elocuente. Pues ya simplemente para terminar, les haré el anuncio de que dentro de 8 días vamos a tratar el tema por segunda vez del autogobierno, la estructura del autogobierno. Van a estar como invitados nuestros compañeros Irineo Reyes, Jesús Amos Urrutia y también nuestro compañero, ahorita les digo el nombre, se llama Luis Nakuyam, de Guanajuato. Desde Guanajuato se va a estar conectando con nosotros para darle esta segunda revisión a la estructura del autogobierno. Ahí se podría comentar esto que decía Jesús, si vale la pena decir autogobierno o llamarle de otra manera. En el domingo, domingo 29 de mayo, se va a hacer la reunión del Estado de México por Zoom, por esta tarde. Veo que mi conexión a internet está un poco fallando, espero que me estén escuchando. Y el sábado 4 de junio es la siguiente sesión del nuevo Congreso Nacional Constituyente, ahí sí, para tomar decisiones y acuerdos. Vamos a ver los temas de derechos, garantías y derechos humanos, deberes de los mexicanos, y vamos a iniciar a analizar la estructura del autogobierno, o sea que va a quedar muy bien el diálogo el 1 de junio y la asamblea que va a empezar a tocar ese tema el 4 de junio. Bueno, pues sería todo por hoy. Muchas gracias, Maritza, por estar también. Gracias, Otilia, por siempre estar aquí presente en estos diálogos. Jesús también siempre presente, Irineo también siempre presente, y además con muchos avances en Tlaxcala, muy interesantes. Yair Eduardo desde Tabasco, junto con el maestro Pedro Fidel y Pablo López Figueroa desde Tabasco. La reunión de Tabasco está planteada para el 18 o 19 de junio. Ahí les encargamos. Yafet, pues muchas gracias por tu participación. Itza, Felipe de Jesús Ramírez Guzmán, también desde Iztapalapa. Itza también aquí en la Ciudad de México. Chela del Lectoforum, siempre también presente. Maricel Hernández y Leti Rioja, que llegó un poquito después, pero está aquí también presente. Pues por hoy sería todo. Les mandamos un abrazo afectuoso y nos vemos el próximo miércoles para la revisión de la segunda vuelta pues de la estructura del autogobierno. A ver qué les parece. Bueno, pues por hoy sería todo. Buenas noches. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Que pasen. Buenas noches a todos. Buenas noches, Chela. Muy buena noche. Y el 11 de junio es la de la Ciudad de México. Buenas noches a todos. Buenas noches, Felipe. Que estén muy bien. Gracias por la invitación, después, doctor, por ahí después te hago una llamada, por favor. Claro que sí. Tú me dices en qué momento, con mucho gusto. Te mando por favor. Gracias. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Me queda bien mañana como a las 2 de la tarde. Mañana me queda muy bien. Ah, muy bien. Entonces a esa hora yo te si hablo. tienes tiempo a esa hora, me queda bien. Sí, bueno, sí, yo me lo voy a dar, doctor López, que inicie un círculo de estudio ciudadano y quiero que por favor me puedas apoyar con algunas conferencias que vamos a empezar a abrir a nivel vecinal, ¿no? Entonces yo te hablo, te platico, por favor. Claro que sí. Con mucho gusto. Saludos. Buenas noches, Chela. Y entonces la de Tlaxcala sería el sábado 9 o el domingo 10 de julio. Buenas noches. El domingo 10 de julio no, porque es la de la Ciudad de México. 9 de julio en Tlaxcala, ¿está bien? Buenas noches. Buenas noches, Irineo. Buenas noches, Irineo. Bueno, nada más aprovechar para invitarlos el 28 al foro en Tlaxcala, en Papalocla. Les mando la invitación. ¿Ok? Sí, por favor. Gracias. Gracias. Están muy bien, Irineo. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues nos vemos, Yafet, nos vemos, Marisela, nos vemos, Otilia. Y gracias a Pavel también, que nos ayudó con los controles.
Gracias, Pavel. Buenas noches. Bueno, paramos la grabación, Pavel. Y la transmisión por Facebook. Así es. Bueno, parece que no está. Lo voy a parar yo. No lo puedo parar yo. Voy a tener que hacer el reclamo del anfitrión. A Veracruz.